Muy buenas noches, que el Señor te bendiga. Bienvenido a tu programa Mujer de Fe, transmitido totalmente en vivo por tu ministerio Radial Kadosh. En esta noche pues vamos a tratar de meditar, como siempre lo hacemos, en la palabra del Señor. Y pues el tema de esta noche es ¡Wow! Fuiste tú. ¿Y sobre qué vamos a hablar? Bueno, vamos a hablar sobre cómo el amor de Dios nos sorprende y vamos a ver cómo Él ha sido Él en cada momento de nuestra vida, pero para eso vamos a tratar de meditar en la palabra de Dios y lo vamos a hacer en el texto de Jeremías 31:3. En ese texto vamos a tener nuestra meditación esta noche. Y pues vamos a orar para que sea nuestro Padre quien a través de su Espíritu Santo guíe nuestras mentes y nuestros corazones para poder hablar sobre este tema. Así es que ahí donde estás te voy a invitar a que ores conmigo. Bendito Padre Celestial, en el nombre de nuestro Señor Jesús, te damos las gracias, Señor, infinitamente gracias por el privilegio que nos das de la vida, Señor, la salud, aunque a pesar de las dificultades, pero nos tienes con vida, Señor, nos tienes con la familia, a pesar de las circunstancias que estemos viviendo a nivel macro o micro en nuestra vida. Tú tienes cuidado de nosotros en todo momento. Agradecemos especialmente porque nos permites de alguna manera poder escuchar tu palabra, poder tener un corazón dispuesto para que esta noche pueda ser diferente en nuestras vidas. Pedimos desde ya por aquellos que aún no te conocen para que esta noche marque la diferencia, no por la palabra del ser humano, sino por tu palabra que ya está escrita, por ese amor eterno que has tenido para con el ser humano. Gracias, Señor, por el privilegio que nos das de poder meditar en tu palabra. Pedimos de todo corazón que nos hables a nuestros corazones, que podamos ser edificados a través de tu palabra. Y todo lo encomendamos en tus manos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, como te decía, el tema de esta noche es ¡Wow! Fuiste tú. Y para eso te voy a invitar a que leamos el texto que vamos a tener de base para meditar en la palabra de Dios. Y te dije que era Jeremías 31:3. Y le vamos a dar lectura a la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y dice la palabra de Dios así. Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo, diciendo: con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Mira, lindo el texto, pero vamos a ver de qué nos estaba hablando el profeta Jeremías. Y bueno, en este texto, en este versículo, vamos a poder ver cómo se desarrolla toda la historia de Israel. Y mira qué bonito, porque cuando el profeta Jeremías lleva esta palabra al pueblo de Israel, el pueblo de Israel está pasando por una situación nada fácil. Estaba a punto de sufrir el más grande juicio de su historia. Y a pesar de que el pueblo estaba desanimado, estaba triste, afligido, Dios manda esta palabra a través del profeta Jeremías. Y quizá humanamente podamos ver que, pero ¿por qué esta palabra cuando estaban a punto de entrar ya a ese juicio tan grande? Pero la verdad es que la palabra del Señor siempre llega a tiempo. Porque en medio de esa situación que estaba el pueblo, Dios los alienta a través de esta palabra y Dios les hace o les recalca que Él los ha amado de una forma eterna y de que a pesar de que entren a ese juicio, de que caigan en ese juicio, Él nunca los va a dejar por el mismo amor que Él les tiene. Entonces, pero mira, vamos a retomar el texto porque dice la palabra de Dios: Jehová se manifestó a mí ya
hace ya mucho tiempo. ¿A quién se había manifestado Dios? Al pueblo de Israel, hermano. A ese pueblo que la palabra de Dios dice que Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo. Y esto nos hace ver que hay un punto de inicio en la historia de Israel. Por supuesto que sí. Hay un inicio donde se materializa el amor de Dios por Israel. Pero si tú te fijas, la siguiente frase del texto dice, se manifestó a mí hace ya mucho tiempo diciendo, con amor eterno te he amado. Hubo un punto de partida para que ese amor fuera evidente para el pueblo de Israel. Pero Dios, en su eternidad, ya amaba al pueblo de Israel eternamente. Y vamos a ver cómo se manifestó ese amor, cómo se hizo evidente o cómo se dio a conocer Dios al pueblo de Israel. Y para eso podemos retomar desde el Génesis. No vamos a tocar en sí los textos bíblicos, pero allá cuando Dios escoge a Jacob para poder desarrollar un plan que ya Dios tenía para levantar todo un pueblo y desarrollarlo a través de la historia para poder cumplir su propósito. Desde ese momento se manifiesta el amor, o se manifiesta Dios al pueblo de Israel, se deja en evidencia al pueblo de Israel. ¿Desde dónde? Desde la elección de Jacob. Pero en la mente de Dios, en su eternidad, Él ya amaba a Israel, aunque no existía, pero Él lo amaba eternamente. Con amor eterno te he amado, le dice Dios al pueblo de Israel. Pero se concreta, se materializa cuando Dios escoge a este hombre, a Jacob. Y mira qué bonito, porque vamos a tratar de aplicarlo a nuestra vida. Vamos a tratar de traerlo a nuestro contexto, a sacarlo de su texto, de su contexto y traerlo al nuestro, para que tú puedas ver cómo la palabra de Dios es viva y lleva esperanza en todo momento, en todo tiempo. A través de las diferentes dispensaciones del tiempo, Dios ha cobrado vida siempre a través de su palabra en cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque si nosotros nos vamos a través de la historia a ver cómo Jacob fue escogido por Dios, aparentemente no tenía que haber sido Jacob, porque era Esaú el primogénito. Y humanamente quizá creemos, es que no era ese el plan, sino que Rebeca metió su mano para que pudiera tener la bendición de Isaac, Jacob y no Esaú. Pero mira, nada está dentro de o fuera de los planes de Dios. Nada se escapa del control de Dios. ¿Por qué? Porque quien escogió a Jacob, no fue que intervino Rebeca. Claro, humanamente lo hizo, pero siempre bajo el control y la soberanía de Dios. ¿Y a qué te quiero llevar con esto? Pues a que lo traigamos a nuestra vida y podamos ver, y ya hemos hablado en otras ocasiones sobre esto, que el hecho de que tú hayas nacido no es casualidad. Mira, el tiempo, la familia, el ambiente, las circunstancias en las que naciste no fueron casualidad. No es responsabilidad sino que cada una de esas cosas, de esos detalles, estaban bajo el control de Dios. En tu vida y en la mía no fue casualidad. Desde el momento en que nacimos, Dios se hace evidente en nuestra vida. ¿Por qué? Porque se deja ver de qué manera
en que te dio el privilegio de haber nacido, bajo las circunstancias que sean, pero el hecho de que tú hayas nacido es Dios manifestándose en tu vida. Y es ahí donde podemos decir, wow, fuiste tú. ¿Cuántas personas o cuántos bebés no pudieron nacer? Pero sin embargo tú sí. ¿Cuántas madres posiblemente se cuidaron en todo su embarazo, tuvieron todos los controles, los mejores cuidados, pero sin embargo su bebé no llegó a nacer con vida? Posiblemente tú eres de los casos especiales donde tu madre nunca tuvo un control de salud, de embarazo, nunca tuviste una vacuna como lo debería de tener todo un niño que lleva una vida adecuada o un desarrollo adecuado, pero sin embargo Dios te ha preservado la vida, Dios te ha guardado, Dios te ha hecho desarrollarte, Dios hasta este día te tiene bien porque te tiene con vida, te tiene con salud, te tiene con familia, quizá no con riquezas, pero estás bien. ¿Y ya viste eso? Y ya pudiste ver cómo, wow, hasta este momento puedes decir, fuiste tú quien tuvo el cuidado de mi madre, fuiste tú quien tuvo el cuidado de mí desde que yo estaba en el vientre de mi madre. Nada es casualidad, como no lo era con el pueblo de Israel. Mira, escoge a Jacob. Luego, más adelante, y pues cuando tú puedas leerlo, o con más tiempo, puedes leer el libro de Deuteronomio en el capítulo 7. Y la palabra de Dios nos deja ver cómo Dios escoge a un pueblo como un pueblo especial para poder desarrollar su plan. Dice que especial más que todos los pueblos de la tierra. Pero también se encarga de decir que no, o sea, y te lo estoy parafraseando, no era por ser el pueblo de Israel, porque era el más insignificante de todos. Pero sin embargo, la misericordia de Dios estaba ahí. El amor de Dios estaba ahí para el pueblo de Israel. Lo liberta de Egipto, lo lleva, lo conduce a través de un desierto para llevarlo a una tierra que fluye leche y miel. Ahora yo te pregunto, ¿ya viste tú cómo Dios te permitió nacer, desarrollarte? Han pasado los años y de alguna manera Dios te guió. Y ahora, digo ahora por marcar una pauta en el tiempo, pero no sé cuándo conociste de Cristo. Dios te dio el privilegio de conocer de Cristo, de llegar así como ese pueblo de Israel, siendo conducido por un desierto, pero llegó a esa tierra prometida, a esa tierra con promesa que ya Dios les había dado. Cómo a pesar de los sufrimientos, de las circunstancias que hemos pasado en nuestra vida, llegamos a conocer a Cristo. Y no es porque tú tienes un corazón noble, no es porque tú te lo merecías o yo lo merecía, no es porque seamos buenas personas, es porque nuevamente podemos decir, wow, fuiste tú quien nos escogió, quien nos guió, quien nos llevó hasta el punto de poder conocer a Cristo y llegar a esa tierra prometida, tierra que fluye leche y miel, tierra donde hay alimento, donde hay paz. Y no te estoy hablando de una paz en el sentido de que jamás vas a tener problemas, sino esa paz que puedes tener que aún estando en medio de las dificultades, tú tienes una promesa. Puedes ver cómo es o cómo ha sido Dios a través de toda tu vida teniendo cuidado de ti, porque
en ese camino, en todo ese desierto que el pueblo de Israel había pasado para poder llegar a esa tierra que Dios les había prometido, tuvieron problemas, tuvieron dificultades, tuvieron dudas. Había zozobra en ellos, pero Dios nunca dejó de tener cuidado de ellos, por el amor eterno que les ha tenido siempre. Y ahí era Dios manifestándose a ellos, dándose a conocer en cada una de esas situaciones que el pueblo de Israel pasaba. Dios se manifestaba, Dios se dejaba ver, teniendo cuidado de ellos en todo momento. Como Dios se ha manifestado a ti, a mí, hace ya mucho tiempo. Desde que antes de nacer, Dios se ha dejado ver en nuestras vidas. Cuántas dificultades hemos pasado y Dios te ha sacado a flote de ellas. Cuántas situaciones de peligro, de riesgo en nuestra vida han pasado y Dios nos ha sostenido. Cuántas veces has estado al borde de la muerte, pero sin embargo Dios se ha manifestado, Dios se ha dejado ver en tu vida y en la mía. ¿Cómo? Cuidándonos, preservándonos, sacándonos de esas dificultades, proveyendo lo que necesitamos. Eso solo lo hace Dios, amado hermano. No son tus capacidades, ni tus fuerzas, ni por tus propios medios. No, es Dios manifestándose en nuestra vida. ¿Por qué? Porque con amor eterno nos ha amado, así como Dios le dice a través del profeta al pueblo de Israel que con amor eterno los ha amado. De igual manera a ti y a mí Dios nos ama de igual manera, con amor eterno, con el mismo amor que te amó desde un principio. De esa misma manera Dios te sigue amando y nos seguirá amando, porque el amor de Dios no cambia. Y dice la palabra de Dios, mira, vamos a seguir leyendo. Vamos a retomar el texto y dice, con amor eterno te he amado. Y por ese mismo amor, Dios también nos llamaba de una manera constante al pueblo de Israel a convertirse, a poner su mirada en Él. Dios los llamaba a que pudieran convertir sus corazones para con Él. ¿De qué manera? Los perdonaba a pesar de sus pecados, a pesar de su infidelidad. Dios los perdonaba, Dios los guiaba a través de líderes, a través de sacerdotes, a través de profetas, a través de diferentes medios. Dios de manera continua los llamaba a convertirse. Pero ¿sabes? ¿No es cierto que lo mismo pasa con nosotros? ¿Cuántas veces? Y yo te invito a que examines tu corazón como yo el mío. ¿Cuántas veces, a pesar de conocerle, a pesar de saber que Dios se ha manifestado y se ha dejado ver en nuestras vidas, cuántas veces nos hemos rebelado en contra de Dios? ¿Cuántas veces le hemos sido infiel, hemos pecado, hemos ofendido su santidad, aún sabiendo de su amor, de su poder, aún sabiendo que nos tomó y nos escogió como especial tesoro? A pesar de eso, ¿cuántas veces nos hemos rebelado? ¿Cuántas veces le hemos sido infiel a Él? Y no es cierto que Dios, a través de diferentes medios, así como el pueblo de Israel, a pesar de sus pecados, de su infidelidad, el pueblo en su angustia clamaba a Dios
Dios escuchaba sus súplicas, enviaba libertadores, enviaba jueces, enviaba profetas. Los volvía a levantar de su estado de infidelidad y el pueblo volvía a pecar. ¿No es cierto que lo mismo sucede con nosotros? Y Dios se ha manifestado a nosotros y Dios se ha dejado ver en que aún a pesar de serle infiel a Dios, ¿no es cierto que Dios te ha mandado palabra? Te ha llamado a que puedas convertirte realmente. A pesar de los pecados que has cometido con conocimiento de Cristo, de diferentes formas, por diferentes medios. Dios te ha perdonado. A pesar del pecado grande o pequeño según tú, pero pecado, es una constante. A pesar de eso, Dios ha insistido en llamarnos la atención y que podamos verle a Él y que podamos entregar nuestro corazón a Él y que no bajemos nuestra mirada. Y Dios nos ha buscado, ¿no es cierto? Nunca ha faltado esa palabra de Dios cuando te has sentido sucio, cuando te has sentido culpable, cuando sientes que estás caído quizá, cuando sientes que le has fallado a Dios. Dios siempre ha mandado palabra y se ha manifestado a ti para que puedas ver que Él está dispuesto a perdonarte, que Él está dispuesto a levantarte. ¿Por qué? No porque lo merezcamos, por ese amor eterno que Él nos tiene, ese amor, el único amor que existe de tal manera que aun siendo lo peor que puede existir sobre la faz de la tierra, Él perdona tus pecados, perdona los míos y nos recibe con un amor eterno. Pero mira, dice la palabra de Dios, vamos a seguir leyendo el texto porque dice: con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. ¡Wow! Fuiste tú, Señor, porque eso solamente lo puede hacer Dios. Y vamos a ver cómo o qué es la misericordia. Mira, la misericordia de Dios es que a pesar de mis pecados, de mis infidelidades, Dios me perdona y no me da el castigo que realmente merezco. Y de esa manera Dios se manifiesta a nosotros. Sabes, al pueblo de Israel, cuando Él le dice eso, por tanto, dice la palabra de Dios, vamos a retomar el texto porque no quiero decir algo que no esté. Dice, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. O sea, por ese amor que Él tiene por el pueblo de Israel, les prolongó su misericordia, o sea, les alargó, les dio más tiempo. Y también esa palabra, y yéndonos un poquito más a fondo, nos da la idea de poder soportar. O sea, Dios les está diciendo que por ese amor que Él les tiene, les soportó, les alargó el tiempo. Dice, te prolongué mi misericordia. Alargué ese tiempo para no darte lo que realmente mereces como castigo. Pero mira lo que dice la palabra, te prolongué. Ya Dios lo había hecho. Ya Dios les había dado aún más tiempo para no darles el castigo que realmente merecía. Pero llegó el tiempo en el que el juicio iba a caer sobre el pueblo, en el que el castigo por ese pecado que había desbordado ya el pueblo, donde ya Dios no podía resistir más el pecado del pueblo,
Por esa razón, por ese pecado ya exagerado, cae el pueblo de Israel en juicio. Mira, quizá todo este tiempo Dios nos ha prolongado su misericordia. Dios nos ha alargado el tiempo. Y quizá humanamente tú puedas pensar, es que estoy pecando y Dios no se da cuenta. O sí se da cuenta, pero igual, a lo mejor ni es pecado porque Dios no me ha castigado. Y no te has dado cuenta realmente que es Dios prolongando su misericordia para contigo. Te ha dado tiempo para no darte el castigo que realmente mereces. A pesar de que yo pueda ser infiel y de que yo esté pecando, Dios me ha prolongado su misericordia, me ha alargado ese plazo y me ha estado llamando a una continua conversión. Pero sin embargo, amado hermano, esta palabra llega al pueblo de Israel cuando ellos ya estaban por sufrir el juicio de parte de Dios. ¿Porque Dios era malo? No. ¿Porque Dios no les había dado tiempo? No. Dios les prolongó su misericordia, los amaba y los iba a seguir amando y los seguirá amando de la misma manera que en el principio. El amor de Dios no cambiaría ni va a cambiar en ningún momento por el pueblo de Israel. Pero por su mismo pecado entraron en ese juicio, el juicio más grande de la historia de Israel. ¿A qué te quiero llevar con esto? No sé cuál es la situación que estés pasando, pero posiblemente estás en una etapa de sufrimiento, estás en una etapa de dolor, estás en una etapa de lágrimas. Pero sabes, Dios prolongó por mucho tiempo su misericordia para contigo, para conmigo. Y quizá no quisimos escucharle. Y quizá las consecuencias han llegado a nuestra vida, nos han alcanzado. Estamos pagando esas consecuencias de nuestras malas decisiones, resultado de nuestra infidelidad para con Dios, de nuestros pecados, de nuestra rebeldía para con Él. Pero te puedo decir en esta noche, ¡wow! Es Dios. Porque aún en medio de tu dolor, aún en medio de tu sufrimiento, aún en medio de las consecuencias de tus malas decisiones, Dios está contigo y te sigue amando de igual manera. En la palabra de Dios puedo ver que nunca dejó de amar al pueblo de Israel. Y que a pesar de que estaban ya en juicio, a pesar de las dificultades que el pueblo de Israel podía estar pasando, Dios les seguía amando de la misma manera. Y aún Dios les promete su futura restauración. Dios no les iba a quitar el sufrimiento por el que tenían que pasar, porque ese era el resultado de su pecado deliberado. Pero sí les promete estar con ellos aún en medio de ese proceso y darles una restauración futura. Sabes, quizá le ha fallado a Dios. Quizá has cometido el pecado más increíble que el ser humano pueda captar en su mente. Y las consecuencias no te las va a ahorrar Dios, no, las tienes que pagar. Y quizá las estás pagando, quizá yo las esté pagando. Pero tenemos una promesa. Dios no ha dejado de amarnos. Y aún en medio de esta etapa difícil que estemos pasando, Dios está con nosotros. Dios nos ama. Y podemos decir, wow, fuiste tú. Fuiste tú todo este tiempo de mi vida, cada año que me has permitido, cada instante de mi vida, has sido tú amándome, cuidándome, manifestándote a mi vida
prolongándome tu misericordia, no dándome conforme lo que yo merezco, porque solo merezco quizá castigo, condenación, muerte. Pero Dios en su gran amor y en su eterno amor no nos da eso. Nos da amor, nos da misericordia, nos da de su gracia y tantas cosas que no merecemos. Y es ahí, amado hermano, donde esta noche yo te invito a que no desmayes. Por difícil que sea lo que estás pasando, Dios no te ha dejado. Que el enemigo no bloquee tu mente haciéndote creer que porque le fallaste a Dios y estás pagando las consecuencias, estás pagando el resultado de tus pecados, de tus infidelidades, ya no tienes derecho a volver a buscarle, a convertirte. No es así. No permitas que el enemigo te haga pensar eso. Dios te sigue amando con un amor eterno. Y Dios, así como el pueblo de Israel, le prometió estar, aún en medio de ese juicio, les prometió estar con ellos y les promete restaurarlos de una manera futura. De la misma manera, aún en medio de esas situaciones, aún en medio de esas consecuencias, Dios está contigo, pero tienes que convertirte, tienes que volverte a Él. Tienes que buscarle, reconocer que le fallamos y buscarle de todo corazón. Sabes, en la restauración al pueblo de Israel, Dios les promete reedificar la nación. Pero no solo eso, Dios les promete traerles alegría nuevamente, reunificar en una sola adoración al pueblo. Y todo eso solo lo puede hacer Dios. Aún a pesar de fallarle muchas veces a Dios, ¿no es cierto que en su amor, en su misericordia, nos levanta, no nos deja caídos, nos levanta? Y no porque tú lo merezcas, no porque yo lo merezca, es únicamente por su amor eterno con el que nos ha amado. Porque podemos decir, wow, fuiste tú, Señor. Quizá fuiste adúltero, quizá fuiste drogadicto, quizá fuiste prostituta, quizá fuiste no sé en cuántos pecados más podamos haber caído. Pero sin embargo, Dios nos ha levantado. Aún siendo creyentes, le fallamos y Dios nos ha levantado. Y hasta este día, tú y yo podemos decir, wow, fuiste tú. Fuiste tú. Porque no hay otra forma de poder entender cómo hasta este día estás con vida, cómo hasta este día estás con salud, cómo hasta este día Dios ha provisto tus alimentos, cómo hasta este día tienes tantas bendiciones, como es no solo las materiales, no solo tu vida, no solo tu familia, no solo tu trabajo. No, tienes una bendición que es la más grande que puede existir, que es la promesa de una vida eterna, de tu restauración futura, de un día tener un cuerpo glorificado y estar por una eternidad con Dios. Wow, Señor, fuiste tú. No cabe duda que en cada instante de nuestra vida ha sido Él manifestándose, ha sido Él teniendo el cuidado de cada uno de nosotros. Bien, ahora tú, querido amigo, que quizá puedes decir, bueno, pero eso es para los cristianos. Déjame decirte que no es solo para los cristianos, porque hasta este día tú estás con vida y tienes la oportunidad de escuchar este mensaje. No es porque tus padres te hayan cuidado de la mejor manera. No es porque tu ambiente de vida haya sido el mejor. No.
Es porque hasta este día Dios ha tenido cuidado de ti con un propósito. Y ese propósito es que puedas conocer a Cristo, que le puedas abrir la puerta de tu corazón. ¿Quieres hacerlo? Esta noche te voy a invitar que si quieres recibir a Jesús, puedas orar conmigo y puedas darle la oportunidad de que Él more en tu corazón para que el día de tu muerte puedas ser salvo y puedas tener esa promesa de restauración futura. Te voy a invitar a que ores conmigo. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador, perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo, Jesucristo, a morir en mi lugar. Gracias, Señor Jesús, por salvar mi alma hoy. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. Si tú hiciste la oración, quiero darte la bienvenida a la familia de Dios. Quiero felicitarte, has tomado la mejor decisión de tu vida. Y gracias por tu sintonía. Espero que podamos meditar en la palabra de Dios la siguiente semana, si así Dios lo permite. Si Él nos regala la vida, pues estaremos meditando juntos en la palabra del Señor. Te agradezco y que Dios te bendiga.